Vamos a trabajar con este. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque nos bendices y te permites, Señor, manifestar en nuestras vidas por medio de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes y que en este tiempo nos permitas también poder ser edificados por medio, Señor, de este tiempo de reflexión. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar hablando a lo largo de este mes que es conocido como el mes de la Biblia, sobre el tema general, la suficiencia de las Escrituras. Y este es un tema bastante interesante en nuestro actual tiempo, porque sin duda muchos cristianos han dejado tristemente de creer en el impacto que la Biblia debe tener en la vida de los cristianos. Muchos ya no creen que la Biblia sea, suficiente para resolver todos los problemas. De hecho, una corriente muy común que hoy se está dando ya entre los hermanos es tristemente tomar a la psicología y ponerla en un lugar cúspide para poder abordar muchos temas que podrían ser solucionados con la misma Escritura. Sin duda no estamos queriendo en ese sentido menospreciar la psicología como una ciencia inservible. Claro, sin embargo, hemos de tener en cuenta que en todo la Escritura es la cúspide que puede resolver, sanar todos los problemas del hombre de una manera integral. Y a lo largo de este mes, por eso hemos decidido hablar sobre esta suficiencia en diversos aspectos de la vida. Hoy en lo particular vamos a hablar acerca de esta suficiencia en cuanto a la relación matrimonial. Y por la tarde estaremos hablando de la suficiencia de las Escrituras en la crianza de los hijos. De tal forma que la Escritura es la base que todos los cristianos deben tener para poder dirigirse a lo largo de sus vidas. Y el pasaje que hemos leído en este momento en Corintios capítulo 7 nos habla de algunos problemas que sin duda existían en los hermanos de Corinto. Existía algo que muy generalmente se conoce como inmoralidad sexual. Y es algo de lo cual no estamos ajenos. La inmoralidad sexual es algo que está vigente aún en nuestro tiempo. Así que sin duda es un texto bastante importante que debemos apreciar y debemos entender a la luz de nuestro tiempo también. Porque así como habían problemas en el siglo I, cuando Pablo escribe, hoy día seguimos teniendo problemas similares. Y queremos entonces abordar este pasaje de una manera que usted pueda también aprender en esencia lo que Pablo nos quiere compartir en cuanto a la relación en el matrimonio. Y en primer lugar, el matrimonio dentro del margen del propósito divino es una prevención para evitar una condición de pecado. Le vuelvo a repetir, el matrimonio dentro del propósito de Dios es una bendición, pero también es una prevención para vivir en una conducta de pecado. Y si usted lee el pasaje, nos vamos a encontrar que dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, le sería al hombre no tocar mujer. Lo que Pablo está
aseverando aquí es que él ha recibido información. Él ha recibido un escrito con cierta información que a él le inquieta porque está encontrando condiciones inmorales dentro de la iglesia. Y sigue diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sin duda lo que el texto nos está dando a entender es que había un desorden. No había un hombre que tenía una sola mujer y tal vez no había una mujer que tenía un solo hombre. Había muy probablemente un desorden sexual. Y no es algo que podamos en cierta forma desconocer, porque sin duda también los efesios vivían esa circunstancia, tal como los corintios. Efesios, donde se adoraba a la diosa Diana, y que esta era una diosa que en algún momento hemos comentado, ¿verdad? Tenía un gran templo y anualmente existía la celebración de dicha diosa, y en donde existían las llamadas sacerdotisas, prostitutas. Y en ese sentido, lo que vamos a encontrar es que el contexto donde vivían los cristianos era un contexto también lleno de inmoralidad, lleno de perversiones sexuales. Cuando Pablo está escribiendo aquí, está pensando en todo lo que se le ha informado, en el desorden que existe en la vida moral de los cristianos. Y es importante entender entonces en ese sentido que Pablo por eso va a argumentar que al hombre le sería mejor no tocar mujer, porque desde el momento que toca mujer, entonces se despierta esa sensación sexual que si no se mantiene dentro del margen conyugal o matrimonial, entonces esto va a servir como un pretexto para el desorden. Y es justamente lo que pasaba en la iglesia. Habían hombres y habían mujeres que no tenían un marido o una mujer en específico, sino que cada uno hacía como bien le parecía. Pero al parecer este problema no estaba solamente vamos a llamarlos, en los solteros. Muy probablemente también estaba dentro de las familias, dentro de los matrimonios. Los que sí decían tener un marido y una mujer. ¿Y eso en dónde lo encontramos? Bueno, el verso número 3 nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Esta es una instrucción que muy probablemente se está dando a los matrimonios que habían caído en el pecado de adulterio por la falta de cumplimiento conyugal. Muy probablemente habían esposos y esposas que se negaban a sí mismos. Y esa negación en cierta forma orillaba, que eso no es pretexto sin duda alguna, pero orillaba al otro cónyuge a buscar esa satisfacción que no encontraba en su matrimonio. El punto aquí es que Pablo está dando instrucciones de mantener el orden, de que el hombre no debe tocar mujer hasta que se contraiga en matrimonio, hasta que tenga a una persona como su propia mujer, y la mujer no debería tocar hombre hasta que tenga a un hombre como su propio marido. Son instrucciones que van a dirigir la vida de los cristianos hacia la santidad, hacia el propósito divino de tener un solo marido y una sola mujer. Pero de la misma forma son instrucciones para los matrimonios
de no olvidarse de su responsabilidad conyugal. Porque sin duda hemos de tener en cuenta que somos espirituales, pero también somos carnales. No podemos divorciar la carnalidad de nuestra espiritualidad. No podemos decir que como somos cristianos y oramos todos los días y leemos todos los días la Biblia, no por eso podemos decir que ya se mortificó nuestra sexualidad. Lo que hemos de mortificar en la carne es el pecado, no la relación sexual. Y en ese sentido, hemos de entender que la relación sexual es parte del matrimonio. Y esa debe seguir sin duda alguna, siguiendo su transcurso dentro del mismo orden establecido. Por eso, Pablo en estos primeros versos está haciendo un llamado al orden para que los corintios, para que la iglesia del Señor no se encuentre en una vida de pecado. Hoy está muy de moda toda esta cuestión liberal de la unión libre. Y eso es algo que está golpeando muy fuerte a la vida de los jóvenes ya. Sin duda los jóvenes hoy lo que menos quieren es un matrimonio muchas veces. Y es importante establecer en ese sentido que el orden que Dios ha dejado por medio de su palabra, sin duda, por medio de la revelación de su voluntad, es que el hombre debe unirse, si así está en su capacidad, con una sola mujer y permanecer con ella hasta la muerte. Pero Pablo apóstol más abajo va a hablar también acerca de que si alguno tiene ese don para reservarse como él lo hacía, bueno, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando verdaderamente tenga ese don para reservarse. Pero Pablo también lo dice, pero si no lo tienen, sean sinceros y cásense. No es pecado casarse. Cásense, sean sinceros con ustedes mismos. Si tienen el don para reservarse, cásense. Si no lo tienen, cásense. Manténganse en orden, es lo que Pablo nos está diciendo, para evitar que la iglesia caiga en una conducta inmoral de pecado. Por otra parte, es importante entender pues que dentro de esta circunstancia que Pablo presenta, nos da a conocer que los solteros tienen potestad sobre sus propios cuerpos, ¿verdad? Así que son, vamos a decirlo así, suyos propios, ¿no? Son suyos, de ellos, redundando ahí. Pero el casado ha dejado de pertenecerse así. Por lo tanto, la segunda enseñanza que Pablo nos quiere mostrar es que, la primera es que el matrimonio es una prevención de una vida de pecado, y el segundo es que el matrimonio es sin duda una posición en la que usted y yo dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Es un estado en el cual usted ya le pertenece al otro. El derecho de pertenencia matrimonial ahora se hace presente en la vida de quien se casa. Y Pablo también lo menciona. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen. ¿Por qué razón? Porque ya la mujer, cuando se ha casado, ya no tiene derecho sobre sí mismo, sino ahora le pertenece a su esposo. Pero esto no quiere decir que la Biblia sea machista, porque ya la mujer no se pertenece, sino le pertenece al marido. Claro que no. Esto es una cuestión recíproca, porque ahí mismo la Escritura dice que también el varón ya no se pertenece a sí mismo, sino le pertenece a su mujer. Así que sin duda el matrimonio nos lleva a mostrar
esa unidad y esa reciprocidad que existe dentro del mismo. Por lo tanto, Pablo llama la atención a los creyentes que se abstienen a cumplir su deber conyugal con su pareja y les dice, ¿con qué derecho? Escuche, ¿con qué derecho te niegas a tu cónyuge cuando tú no te perteneces a ti? ¿Con qué derecho le dices no cuando él o ella son los que tienen derecho sobre ese cuerpo? La realidad es que el propósito del matrimonio es que ambos sean uno. Y esa unidad que existe en el matrimonio es la que permite que el hombre sea o tenga derechos sobre la mujer y la mujer tenga derechos sobre su hombre. Esa unidad que hay en el momento en el que los dos se vuelven uno, es sin duda la que el Señor quiere que permanezca como desde el principio. Así lo dijo Jesús también a los que le preguntaron si podían divorciarse. Moisés les dio carta de divorcio, pero eso no era así en el principio. Lo que el Señor está tratando de decir es que los hombres orillaron por tanta presión a Moisés a abrir una puerta que no estaba abierta en el principio. El divorcio no es algo que Dios había establecido y nunca estableció en la creación. Sin embargo, el hombre en su negligencia y en su condición de pecado abrió una puerta que Dios nunca creó en la creación. Por tanto, lo que Pablo está aludiendo aquí es sin duda a la unidad del matrimonio y a su reserva dentro del mismo. Los cónyuges se pertenecen a sí mismos. No hay un tercer dueño. Ahora, también es importante establecer que el apóstol Pablo no solo le habla a los matrimonios, también Pablo orienta a los solteros, de tal forma que dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Lo que yo quiero que usted tome de aquí, joven soltero o hermano o hermana viuda, dice aquí, es el término mejor. Dice el apóstol, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y este término quemando, ojo, este término quemando tiene una doble connotación por allí. La primera, sin duda, es ese deseo ardiente por la relación sexual, y que sin duda por estar soltero o viudo o viuda no tienes a tu pareja con quien establecer esta relación marital. Por lo tanto, al no haber una persona, un cónyuge, por ser soltero o viuda, la puerta que se abre allí es la fornicación o, por otro lado, el matrimonio. Y es lo que el apóstol está poniendo allí. Es una vertiente. Es mejor que vengan y se casen para que sacien ese deseo que no tiene, ojo hermanos, no tiene nada de antinatural. Esto es natural. Dios nos creó para ejercer la relación marital. Lo que el apóstol está diciendo, mejor vengan y cásense y lleven a cabo esta relación dentro del matrimonio a ir y vivir en una condición de pecado que se llama la fornicación. Por tanto,
con eso nuevamente reforzamos el primer punto. El matrimonio es una prevención para una condición de pecado, pero ahora ya no dentro de los matrimonios, sino también para los solteros. El día de ayer justamente se me acercó una jovencita con una hermana y me hizo una pregunta que me quedé así un poco. Estaba yo comiendo y ahora sí que estaba yo en otro mundo y de repente me movieron la órbita de un lado para otro, ¿no? Acerca de los jóvenes que se están casando, vaya, con un no creyente. Y me preguntaron mi opinión, ¿no? Y yo dije, eso no es lo correcto, no debería ser lo correcto. Claro, muchos lo hacen, pero no debería ser lo correcto. Porque sin duda estamos cayendo en un problema de fe también allí. Más allá de cometer, ojo, un pecado con casarte con un incrédulo, mira, el problema no está en casarte directamente con un incrédulo. El problema está posterior al matrimonio. Los conflictos que se vienen desarrollando por causa de las diferentes fe, por causa de las diferentes convicciones que existen. Entonces, sí es muchas veces complicado que dos cristianos se adapten, cuanto más va a ser difícil que se adapte un incrédulo con un creyente. Y de la misma forma, por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, por eso va a hablar acerca del yugo desigual, que no debe existir una relación entre la luz y la oscuridad, porque no existe una relación entre Dios y Belcebú. Así que la realidad es que es importante que también como iglesia comencemos a trabajar desde muy pequeños en la orientación para los niños, para los intermedios, para los jóvenes, los cuales deben aprender y deben entender los riesgos de contraer un matrimonio fuera de la fe. Y en ese sentido, muchos han llegado también a la iglesia así, porque tal vez en algún tiempo en su vida pasada ambos eran incrédulos, ambos. Pero en algún momento el Señor se acercó y tocó a uno de ellos y vino al Evangelio. Y ha pasado. Y llegamos y entonces recibimos a un hermano o a una hermana que era incrédulo y que en su vida pasada sin duda se casó con otro incrédulo y ahora viene a ser parte de la fe. Y a partir de ese momento comienzan las luchas por un matrimonio que no era desigual, pero a partir de la fe se vuelve un matrimonio desigual. Y empezamos a ver cómo se afrentan esas luchas. Pablo también tiene una respuesta para esto. Sigue diciendo el versículo número 10, pero a los que están unidos en matrimonio, bueno, más adelante, hermanos, verso 14, ahí, verso 13 y 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él, ojo, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la incrédula también, si fuera el caso, en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Lo que Pablo aquí está haciendo, mire usted, son dos incrédulos, uno viene a la fe y ahora se constituye un matrimonio mixto, tal vez así lo hemos llamado. Ahora, pueden haber problemas de fe al principio, pero si el otro cónyuge incrédulo llega a consentir en seguir una vida matrimonial así, mixta, lo que el apóstol aconseja es, sigue viviendo entonces con él. Si él consiente, si ella consiente,
si él o ella están de acuerdo en continuar así a partir de tu fe, entonces sigue en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque hemos de entender que el matrimonio ha sido establecido por Dios hasta que la muerte nos separe. Así que por eso Pablo no propicia en ninguna manera el divorcio. Ahora, sigue diciendo, verso 15, pero si el incrédulo se separa del creyente, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Yo quiero que usted entienda esto bastante bien. Aquí no se le está dando la potestad de divorcio al creyente, ojo. Si el incrédulo dice, por causa de tu fe, yo ya no voy a seguir contigo, entonces dice el apóstol Pablo, entonces deja que el incrédulo siga con su decisión. Pero ojo, el creyente, entre tanto esté en sus manos seguir cumpliendo con el propósito del matrimonio, allí debe seguir. ¿Por qué razón? Porque él no solo bendice su vida al ser un cristiano, Dios no solo bendice la vida del creyente, sino también bendice la vida del incrédulo. Por eso el apóstol Pablo, él mismo es santificado por causa tuya. El incrédulo recibe de las bendiciones que el creyente también recibe de parte de Dios, de una manera indirecta, pero las recibe. Y asimismo los hijos también son benditos a causa de la fe del que ha sido un creyente ahora en Jesucristo. Sin embargo, el creyente debe seguir militando, cumpliendo el propósito del matrimonio, a menos que el incrédulo desista, a menos que el incrédulo fragmente la relación, y entonces dice el apóstol, bueno, el Señor les ha llamado a paz. ¿Y qué quiere decir el apóstol con eso? Creo que los matrimonios mixtos lo pueden entender bastante fácil. El matrimonio mixto puede ser muy perturbador, muy difícil, pero si el incrédulo decide alejarse, entonces, ¿cómo queda el creyente ahora? Ya queda en paz, porque los problemas de fe que habían, ya no habrán. En ese sentido, si el incrédulo decide alejarse, el creyente debe aceptar esa decisión y dedicar su vida a seguir sirviendo a su Señor. En ese caso, por eso es importante que nosotros luchemos, porque los matrimonios sigan siendo matrimonios bajo una perspectiva bíblica, bajo una perspectiva cristiana, bajo una perspectiva teocéntrica. En este mundo en donde se está promoviendo sin duda todo este liberalismo sexual, es importante que los creyentes no pierdan su enfoque. La Biblia es suficiente para resolver nuestros problemas en los matrimonios. Es importante que sigámosle dando su lugar a la Escritura, porque la Escritura tiene las respuestas. Yo quiero que usted entienda, los problemas en el matrimonio pueden ser en esencia por dos aspectos muy importantes. El primero, por falta del cumplimiento marital. Ese puede ser un gran problema, pero Pablo nos está dando la respuesta aquí. Ojo, puede ser por causa de problemas maritales. Pablo nos está dando la respuesta: no se nieguen porque ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ahora, por otra parte, puede que no sea un problema conyugal, sino puede que sea una cuestión de relación, de tratos, de respeto, vaya.
Bueno, también la Escritura, por medio del apóstol Pablo, nos da la respuesta. Podemos ir a Efesios, podemos ir también a la carta del apóstol Pedro, y ellos nos dan cómo debe ser la forma de conducirse y de tratarse los unos a los otros. ¿Cómo debe tratar el hombre a la mujer? Bueno, creo que eso todos lo tenemos muy claro, ¿verdad? Como a un vaso frágil. ¿Y qué debe hacer el hombre? Amar a su mujer. Entonces, los problemas no pueden ser solamente conyugales, sino también puede ser en el aspecto relacional. Por otra parte, la mujer debe, como bien lo dice la Escritura, tratar a su esposo con respeto, sometiéndose a la autoridad del mismo, que ese es un tema más amplio todavía. Pero lo que quiero que usted entienda es que la Escritura nos está dando las pautas por si existe un problema. La Escritura nos da las pautas para la solución. Fuera de eso, los problemas maritales no deben existir. Por lo tanto, es importante que por medio de la Escritura los matrimonios sean edificados, sean construidos y sean corregidos. Pero de la misma forma, estas pautas son de las que nosotros tenemos que hacer conscientes a nuestros jóvenes para que sepan la gran responsabilidad que conlleva un matrimonio. ¿Por qué no hablarle a los jóvenes de matrimonio? ¿Porque son solteros? Les vivimos hablando del noviazgo, ¿verdad? A los jóvenes. Les vivimos hablando del noviazgo, olvidando que después del noviazgo, ¿qué sigue? El matrimonio. Hay que abrir más la puerta. Hay que decirle a los jóvenes lo que implica un matrimonio desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva práctica. Traigamos a hermanos, bueno, no los traigamos, de la misma iglesia podemos poner aquí 2 y 3 matrimonios que tengan por lo menos 25 años o 20, ¿no? Ya sí es muy poco. Para que nuestros hermanos también orienten en una forma práctica, porque la práctica no es ajena a la Escritura, y eso lo podemos ver en los proverbios, la sabiduría que proviene de los errores que cometió Salomón. Por lo tanto, la iglesia debería tomar estos temas y sembrarlos también en el corazón del joven, para que entienda, para que sea consciente, no para que se asuste, pero sí para que tenga presente la gran responsabilidad que esto implica, porque al final, si nosotros vivimos conforme a estos parámetros y designios que Dios ha mostrado, entonces nosotros viviremos en una vida santa, en una vida de santidad. Vaya, vivir en matrimonio sin duda puede ser una oportunidad para que el hombre y la mujer vivan en santidad. Y es importante que nosotros trabajemos en esa perspectiva, porque el matrimonio es santo, el matrimonio es bueno, porque Dios lo ha creado así. Pero si usted mira la perspectiva del mundo, bueno, el matrimonio es una guerra, el matrimonio es un problema. Es más, ya por eso las actas de matrimonio dicen que usted se puede casar desde muchos años atrás, se puede casar por bienes mancomunados o por bienes separados. ¿Por qué? Deberíamos hablar de eso también con los jóvenes. ¿Por qué? Créanme, es antibíblico que un creyente se case por bienes separados. ¿Por qué? Porque se supone que tú te estás casando para hacer ¿cuántos? ¿1 o 2? Entonces, ¿por qué te casas por bienes?
¿Por qué? Porque desde antes de casarte ya estás concibiendo en tu mente una división. Me puedo divorciar. Oye, tranquilo. El divorcio no es bíblico. Y si estás pensando en divorcio, mejor no te cases. Mejor quédate así. La Escritura es suficiente para darnos todos los conocimientos que requerimos para una vida matrimonial santa, pero también para orientar a nuestros jóvenes. Es importante que como iglesia tomemos la Escritura. No necesitamos, hermanos, ir, escuche, a seminarios. Necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia está allí y la Biblia es clara. Hay partes sin duda que son muy difíciles de interpretar, pero cuando Pablo habla del matrimonio y la creación habla del matrimonio, no son textos muy difíciles de entender. ¿Qué debemos hacer? Orar, leer, pero también sembrar esa enseñanza en la vida de nuestros hermanos. Vamos a concluir diciendo que estaremos hablando de la suficiencia de las Escrituras. Y hoy queremos decir que la Biblia es suficiente para resolver los problemas matrimoniales y para orientar a los jóvenes en las elecciones para matrimonios. La Biblia es suficiente porque tiene todas las bases, todos los argumentos y tiene todo lo necesario para que nosotros seamos correctamente dirigidos. La Biblia no es incompleta. La Biblia ha sido completa porque Dios la ha hecho perfecta. Así que, hermanos, sin duda, este pasaje y muchos otros nos pueden ayudar, siempre y cuando usted tenga en cuenta que la Escritura es suficiente para ello. Hermano, concluyo. El matrimonio es sin duda, una prevención para vivir en una vida de pecado. El matrimonio nos hace ver el derecho de pertenencia matrimonial. Usted y yo ya no nos pertenecemos. El matrimonio nos lleva a pensar en esta unidad que se da en el hombre y la mujer, y el matrimonio es una oportunidad para seguir viviendo en santidad. Así lo dice la Biblia, así lo creemos y así, hermanos, hemos de profesar. Dios nos bendiga.